Mi nombre es Rebeca y mis hipótesis son: 1. Es de suma importancia saber en qué océano se presentan huracanes debido a las características y ubicación geográfica que tiene cada océano. Y 2. El valor que se mide del viento determina el estatus con el que se etiquetará al huracán. De mi hipótesis 1, logré comprobar que el océano Atlántico es más propenso a la presentación de huracanes que el océano Pacífico. Esto lo podemos observar ya que en sus gráficas de viento y presión comparando ambos océanos, las medidas son diferentes y esto hace que el océano Atlántico tenga las características necesarias para los huracanes. También en la gráfica de presión podemos observar que hay muchos valores como outliers que en el océano Pacífico. Habría que estudiar estos casos por separado o hacer grupos para llegar a una conclusión más verídica sobre esto. Para mi segunda hipótesis, en una primera etapa pude generar dos gráficas, en una de las cuales se puede apreciar que 3 de los estatus son los que más se repiten. En la segunda no quedaban los datos muy claros para la interpretación. En una segunda etapa pude generar una gráfica de boxplot de viento contra estatus, en la cual se pueden apreciar las características que diferencian cada estatus, comprobando así que el viento tiene una gran influencia en el estatus. Mi nombre es Hernán y mis hipótesis son que la latitud y la longitud influyen en la magnitud del huracán y que el viento y la presión afectan la duración del huracán. Gracias a las gráficas que se muestran en pantalla es que logré comprobar mi hipótesis acerca de la relación entre la magnitud y la ubicación del huracán. Esto se puede ver mejor en la gráfica de longitud, la cual muestra que la mayoría de los huracanes se encuentran en los menos 50 grados y los menos 100 grados, y aquellos con mayor magnitud se encuentran específicamente en los menos 70 grados. De igual forma, para mi segunda hipótesis encontré que efectivamente la presión se afecta a la duración del huracán. A mayor presión, mayor duración. Sin embargo, para el caso del viento, este no afecta. Se puede ver que los datos son muy dispersos y muy variados. Y finalmente, logré encontrar también que la mayoría de los huracanes duran aproximadamente 1800 unidades. Mi nombre es Franco Molina y mis hipótesis son: en los últimos 10 años de registro han habido más casos que en los primeros 10. Y mientras más cerca del Ecuador, más huracanes hay. Mi primera hipótesis es correcta, ya que al graficar el número de huracanes y los años con un histograma podemos ver una clara diferencia entre los registros de los primeros 10 años y los últimos 10, mientras que del 2005 al 2015 ha habido aproximadamente 150 registros. De 1850 a 1860 solamente 25 registros aproximadamente por año. De la misma forma lo podemos ver en la gráfica Blogspot y los mapas de dichos años. Mi segunda hipótesis no es correcta. Me di cuenta de esto una vez graficando los datos. El Ecuador se encuentra en 0 grados latitud y las lecturas indican que la mayoría de los registros ocurrieron alrededor de los 25 grados. Eso se aprecia mejor en la gráfica de Boxplot. En el mapa también se puede ver que hay más huracanes cerca del Golfo de México y Miami que del Ecuador. Mi nombre es Karen Noriega y mis hipótesis son: el viento y la cantidad de CO2 hace que la magnitud del huracán sea mayor. Y la segunda es: la cantidad de población no influye en la magnitud del huracán. Para la primera hipótesis fue necesario hacer dos gráficas, una del viento con respecto a la magnitud del huracán y otra con la cantidad de CO2 igual con respecto a las magnitudes de los huracanes. Se puede ver que en efecto, entre más cantidad de CO2 y más cantidad de viento, estos van a ir aumentando, por lo que la hipótesis fue correcta. Para la segunda hipótesis fue necesario al igual hacer dos gráficas. En este caso fue una de la población y una de la lectura, que fue la magnitud. Podemos ver que ninguna tiene correlación con la otra, ya que pues la población no es un factor que haga que el huracán sea más fuerte o no, sino que es una variable externa. Sergio Cardona y mis hipótesis son: se han registrado más fenómenos naturales como tormentas tropicales, tifones y depresiones tropicales que huracanes. Y la segunda es: cuando las velocidades del viento son pequeñas, el valor de la presión es mayor.
Gracias a las gráficas en pantalla, mi primera hipótesis puede ser comprobada, ya que se ve claramente cómo hay más frecuencia de vientos menores a 117 que mayores a 117. Este 117 es importante, ya que a partir de 117 km por hora se le considera una zona de inestabilidad como huracán. Las otras dos gráficas muestran cómo la frecuencia de vientos menores a 117 es casi el doble que la de mayores a 117. Como se puede ver en la siguiente gráfica, hay una relación inversamente proporcional entre el viento y la presión, ya que entre menos viento la presión es mayor, y mientras más se va alejando del origen el viento, la presión va disminuyendo, haciendo un tipo de triángulo invertido. Esta gráfica demuestra que mi hipótesis 2 es correcta. Mi nombre es Berenice Bautista y estas son mis hipótesis. 1. La mayoría de los huracanes se presentan en el último semestre del año, en donde en el último trimestre disminuyen los registros. Y 2. El aumento del viento y presión prolonga la duración de un huracán. Se comprobó por medio de una gráfica de barras el aumento de frecuencia de fenómenos meteorológicos en el tercer trimestre del año, con septiembre como el mes de mayor incidencia, mientras que en diciembre apenas se acercan a la décima de registros. Se realizaron gráficas a partir de un set filtrado con valores de presión y viento superiores al promedio. La mayoría de los valores de duración más altos corresponden directamente a índices de presión y viento elevados, comprobando la hipótesis.